En este video estaremos visitando uno de los lugares más importantes de Bariloche, el Cerro Campanario. Desde aquí tendremos unas vistas espectaculares de todo San Carlos de Bariloche. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte al canal y si tenés alguna consulta no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Ahora sí, llegamos a este cerro que se encuentra a tan solo 17 kilómetros del centro de la ciudad. En nuestro caso, lo visitamos de paso cuando hicimos circuito chico. Al ser una visita rápida, conviene hacerlo de esta manera. Algo bueno es que no solamente se puede llegar en auto, sino que también hay colectivos que recorren toda la costa del lago Nahuel Huapi y nos dejan exactamente en la puerta. Se demora aproximadamente media hora en llegar. Una vez que estamos ahí, tendremos que elegir si vamos a subir caminando o en aerosilla. Si lo hacemos caminando hay que tener en cuenta que el camino es en subida, hay que tener buena condición física. Eso sí, hacerlo de esta manera es completamente gratuito. En nuestro caso lo hicimos en aerosilla. Para esto no hay que hacer reserva previa, sino que cuando llegamos podemos sacar el ticket directamente en la puerta. Actualmente el ticket tiene un valor de 15.000 pesos para mayores y de 10.000 pesos para menores. Una vez que pagamos, pasamos directamente para subirnos a la aerosilla. Al ser tantas prácticamente no hay espera. El ascenso dura unos 7 minutos, hay 8 torres y tiene capacidad para 40 sillas. Esto hace que puedan subir unas 450 personas por hora. Recorreremos 640 metros en subida. Hay que tener en cuenta que en la estación inferior estaremos a 770 metros sobre el nivel del mar y en la superior a 1050 metros. Es decir, no es tanto lo que sube. Incluso, algo bueno es que nunca estaremos a más de 5 metros del suelo. Ideal para las personas que tienen vértigo. No es un viaje que suframos mucho. Abajo veremos parte del sendero que hacen los que están subiendo caminando. Imagínense que, como decíamos, nosotros tardamos 7 minutos y los que van caminando más de una hora. El viaje es muy placentero y cuando llegamos, antes de bajar, nos sacarán una foto que luego estará disponible para comprar y llevarte de recuerdo. Ahora sí, nos damos vuelta y veremos una de las vistas más increíbles, no solo de Bariloche ni de Argentina, sino de todo el mundo. Acá lo primero que encontraremos es una confitería que es en 360 grados, es decir, podrás ver absolutamente todo. Desde los lagos Nahuel Huapi, Perito Moreno, Península Yao Yao, Isla Victoria y mucho más. Algo bueno que tiene es que cada sector está perfectamente señalizado, siempre sabremos lo que estamos viendo. Además es apto para todo público, pueden ir personas con impedimentos físicos. Si miramos para un lado podremos observar Colonia Suiza, un pueblo de montaña que también es un imprescindible para visitar, el Cerro López, el Lago Moreno y el Cerro Capilla. Ya en el centro veremos claramente el lago Nahuel Huapi, el Hotel Yao Yao y el Cerro Tres Picos. Seguimos girando y también tendremos el lago Nahuel Huapi y si tenemos suerte con el cielo despejado también veremos Villa La Angostura, Isla Victoria, incluso veremos parte de la ciudad de San Carlos de Bariloche. En algunos sectores hay que tener algo de cuidado ya que los miradores están sobre piedras naturales. Nada para preocuparse demasiado, pero es para tener en cuenta. En invierno las vistas desde el Cerro Campanario son deslumbrantes. Paisajes nevados, montañas cubiertas de blanco, el lago Nahuel Huapi reflejando el cielo y una tranquilidad absoluta, creando un entorno invernal único y sereno, ideal para disfrutar de la naturaleza patagónica. Realmente es un lugar que es fundamental para visitar en un viaje a Bariloche. Como decíamos anteriormente, se puede hacer junto al circuito chico. Entre que lo recorremos y nos sacamos fotos, estaremos como mucho 1 hora y media. Por último, queda el momento del descenso. Aquí, a diferencia de la subida, tendremos las vistas a nuestros pies. Acá sí se puede sufrir algo más de vértigo, ya que sentiremos que estamos más altos, pero la distancia es la misma. Esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana.